sacerdote y teólogo católico que nació en Inglaterra, vive en España y ha recorrido el mundo. En varios lugares de Latinoamérica estuvo, sin ir más lejos, unos cuantos años en Brasil, donde logró su doctorado en teología en la Universidad Jesuita de Belo Horizonte. Tiene publicado 8 libros. Es un activo participante de la pastoral gay dentro de la Iglesia Católica. Dentro de sus 8 libros debemos destacar dos: Una fe más allá del resentimiento y Para la libertad nos ha liberado, donde toca puntualmente este tema, el tema gay, cristianismo, catolicismo, gay y fe. Todo eso se lo vamos a consultar pues entonces a James Allison. James, buenas tardes de Argentina y buenas medias noches de Europa. Gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Gracias por esta madrugada europea. Pues muy agradable es. Eh, Estamos aquí en este punto donde hoy el mundo, después del responsum famoso y ante una realidad que circunda, se plantea: gay, cristianismo. ¿Es posible ser gay y cristiano y católico al mismo tiempo? Pues sí, evidentemente que sí. Sobre esto no hay duda. La cuestión no es esta. La cuestión es si se puede serlo honesta y abiertamente, o si se tiene más bien que sacrificar una parte de sí para no ser algo que, digamos, causa problemas. Creo que está así en el problema. Cuando nuestro Señor dice, toma tu cruz y sígueme, para algunos la cruz sería la homosexualidad. Para otros, la cruz sería la mala manera de tratar la homosexualidad de tanta gente. Y la manera de estar dando testimonio sería poniéndose de pie y viviéndolo honestamente, buscando autodonarse a otros. Creo que esta palabra de algún modo va a determinar el eje, ¿no? Autodonarse. Pues sí, es central para nuestra fe cristiana y católica. Sin esto no se entiende toda la actividad de Jesús. Eh, James, ¿qué es la homosexualidad vista desde la teología? ¿Cómo se la mira? ¿Qué es? ¿Cómo la definirías? ¿Cómo se acerca a él y a uno desde la visión de la teología? Pues bien, voy a decir una cosa que tal vez les parezca muy extraño, y es que propiamente hablando, la iglesia, la teología, no tiene estrictamente nada que decir al respecto de la homosexualidad. Y esto lo digo por lo siguiente. Hasta la fecha, el único acercamiento que se ha hecho a esta realidad ha sido o a partir de ciertos textos bíblicos que ahora se reconoce, hasta la Comisión Bíblica Pontificia reconoce, no tiene nada que ver. Es un abuso de aquellos textos tomarlos en servicio de una, un acercamiento a la gente moderna que usted y yo llamamos gays o homosexuales. Y la segunda cosa es porque o bien se le ha acercado, si no por la escritura, por la llamada ley natural, el derecho natural, lo cual significa deducir a partir de una cosa buena, la relación sexual entre hombre y mujer casado con posibilidad de procreación, se deduce a partir de esta cosa buena toda una serie de cosas que serían defectos de ello y por supuesto por esto no serían buenos. O sea, se alcanza lo que es una persona homosexual a partir de una deducción negativa de una prohibición antigua. No es una manera de acercarse a ninguna realidad. El problema es el siguiente: el momento en que la Iglesia deja
de tratar el asunto o a partir de los textos bíblicos mal llevados o a partir de una deducción a priorística del siglo XIII, no tiene estrictamente nada que decir, porque no hay nada en la revelación divina acerca de esta realidad. Y Ujú, más bien, yo creo que es donde estamos ahora, es el proceso de darnos cuenta de que nosotros tenemos que ir aprendiendo lo que es esta realidad a partir de lo que somos y lo que aprendemos entre nosotros y hemos estado aprendiendo en los últimos 100, 150 años. Esta es la gran novedad. La gran novedad ha sido a partir del momento en que se deja de perseguir automáticamente a las personas tratándoles como un problema, se comienza a poder hacer la pregunta científica. La pregunta científica no es ¿qué tipo de problema es este? Sino más bien, qué interesante, ¿qué será lo que produce esta gente? ¿Qué será lo que causa que esta gente funcione así? ¿Y a dónde lleva? O sea, esto, si tú quieres, es donde estamos ahora. Estamos en la situación de comenzar a entender algo real, pero no deduciéndolo desde la moral, sino conociéndolo científicamente y científicamente con toda la gama de ciencias. ujú. Antropológicamente no se conoce, obviamente, aún, y eso lo sabemos todos, el origen ni psicológico, ni genético, ni nada. Entonces podemos decir que es uno de los misterios del hombre. Yo no sé si misterio, porque da la impresión de que es algo muy velado. No, tarde o temprano se entenderá mejor. Pero yo creo que lo práctico, lo importante para todos nosotros que vivimos esta realidad, es saber a dónde va. La cuestión del devenir es lo importante. ¿Será que lo que soy es algún tipo de ser defectuoso patológico? ¿Y será que esta patología debería tomar decisiones con respecto a qué hago? ¿O será más bien que lo que soy es portador de una variante minoritaria y no patológica dentro de la condición humana? Si es esta segunda realidad, que la ciencia ya ha dicho bastante claramente que por lo visto no hay ninguna patología intrínseca a esta realidad. Entonces la cuestión es, pues, ¿en qué consistiría el florecimiento más apropiado de personas de esta índole? Y esto es una cosa que vamos aprendiendo entre nosotros, con o sin ayuda eclesiástica, dígase de paso. Hasta ahora ha sido bastante sin ayuda eclesiástica porque más bien ha querido impedir que se hable con honestidad, con transparencia y todo lo demás. Cuando uno habla de esa ayuda eclesiástica, ya vamos a volver a ella, pero a mí se me ocurre empezar por el principio, James. Si uno va a la Biblia, fundamentalmente las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas e incluso los sectores más reaccionarios católicos van a una serie de citas que pasan desde el Génesis levítico, es decir, desde el Antiguo Testamento, hasta San Pablo. La Biblia, en algún lugar, tanto uno como otro testamento, condenan la homosexualidad. No, absolutamente y tajantemente no. Yo voy a dar dos razones. Una, sencillamente de tipo de lógica cronológica. La palabra homosexualidad, o sea, la palabra que refiere a una cierta manera de ser de las personas entendido como algo estable en aquella persona, la palabra fue acuñada en 1869. Únicamente a partir del siglo XIX es que se comienza a entender esta persona como un tipo de persona, más bien que o bien un pecador,
o bien un desviado, o bien alguien que está sufriendo de alguna enfermedad, o bien un criminal. O sea, había toda una serie de maneras de caracterizar a los comportamientos, pero de ninguna manera antes se había llegado a determinar, pues bien, sencillamente existen tales personas, llamémosles algo, homosexuales. Esta palabra no existía, el concepto no existía en el mundo antiguo. Por supuesto, la realidad existía y se vivía de manera normalmente bastante, digamos, degradante. Um, había prostitución, de esclavitud para humillar a personas, o sea, cosas que ahora ninguno de nosotros consideraríamos como una cosa buena. Infelizmente, esas prácticas de violación para humillar, típicamente comportamiento de cárcel o de victoria militar en circunstancias malas. O sea, pero nadie piensa que eso es una cosa buena. El término abominación viene a la mente y con justa razón. Claro. Ahora, ninguno de los incidentes, de los textos bíblicos que se suele utilizar o suele traer al cargo, hacen referencia a esta realidad que nosotros llamamos de homosexualidad. Que nosotros, recuerdo, típicamente para nosotros, se trata de relaciones sexuales entre personas que no son parientes, pero sí de cierta igualdad social. O sea, no entre maestro y esclavo, no entre mayor y menor, no entre toda una serie de personas prohibidas en el mundo antiguo y en el mundo moderno. Esta realidad, la realidad de relaciones consensuales entre personas del mismo sexo que comparten una cierta clase social, cierta igualdad social, esto fue desconocido en el mundo antiguo. Pues el relato de Sodoma, famosamente, es evidentemente una amenaza que no llevada a cabo de una violación masiva para humillar al anfitrión. O sea, la manera de humillar al anfitrión era penetrando sus invitados para enseñarle al anfitrión que él no era capaz de ofrecer uh, uh, Hospitalidad. hospedaje, hospitalidad a estos forasteros, ¿no? El texto de Levítico, que aparece en dos ocasiones, es un texto, eso sí que es un texto interesante y misterioso, pero una palabrita primera para antes de tocar este tema, porque este es un texto que es preocupante y cuya interpretación importa muchísimo si eres un judío ortodoxo o hasídico, porque tú lo interpretas estrictamente como parte de tu Torah, que tiene que ver directa y actualmente contigo como miembro del pueblo de Israel, que recibe su santidad por Israel. Ahora, desde que San Pedro tuvo la visión de las comidas que le fue bajado en una sábana en Hechos de los Apóstoles 10, y cuando él reconoció, Dios me ha dicho que no llamara a ningún hombre impuro o profano. Desde Hechos 10, el libro de Levítico no les bautizados. Por eso comer. Perdón, ahí hubo un breve corte. El libro de Levítico no corre, no tiene eficacia para los bautizados. No, el código de santidad del libro de Levítico. El código de santidad del libro de Levítico, dentro del cual se encuentran las famosas pasajes. Todo esto tiene que ver estrictamente con el pueblo de Israel, separándolos de los gentiles. Cuando los primeros gentiles fueron bautizados sin ser obligados a ser circuncidados, se entendió que las restricciones del Levítico no se aplican a los gentiles bautizados. Por eso, por ejemplo, no es pecado para ningún cristiano católico comer puerco o comer camarones, cosas que son estrictamente prohibidos en el Código de Santidad. Nada más para poner esto claro, el primer punto sobre esto es claro. Ahora, el segundo punto, vamos a imaginar que esto no fuera el caso, sencillamente para darle gusto a los de lineadura.
La famosa frase que típicamente se suele traducir muy perezosamente por no yacerás varón con otro hombre como se yace con una mujer. Sí. Y se entiende esto como si fuera sencillamente y evidentemente una prohibición contra la relación entre dos varones. Nada dice acerca de mujeres. De hecho, en ninguna parte de la Sagrada Escritura hay ninguna mención a relaciones sexuales entre mujeres. Pero el hecho es que en hebraico este texto no dice esto. Es un texto mucho más curioso. Existe una manera en hebraico de decir muy escuetamente, no yacerás varón con varón. Punto. Esta posibilidad lo tiene el hebraico en una frase mucho más cortita de la que hay en Levítico. La frase es más extraña y dice, no yacerá varón con los yacimientos de los varones con una mujer. Los yacimientos de los varones, típicamente los varones, con una mujer. Y es esta frase muy extraña, mishkavei, que llama la atención, porque es evidentemente algún tipo de restricción en lo que va antes. Hace la pregunta, ¿qué tipo de varón no debes, con qué tipo de varón no debes acostarte? Pues los que tienen mishkabeh isha, los yacimientos de los varones con una mujer. Es decir, Nadie sabe. traducidos serían varones casados. No, no, no. No, no. No. Por eso, el problema es que nadie sabe a ciencia cierta exactamente lo que quiere decir esta frase en este contexto. Había una época cuando yo pensaba, y mucha gente pensaba también, que esto era una manera de referirse a las prácticas que hacían los pueblos circuncidantes, los moabitas, los amonitas, y que tendría que ver con los ritos de fertilidad en los templos. Porque precisamente al comienzo de la lista de cosas prohibidas viene una instrucción, no harás como los moabitas y los amonitas y esta gente. Pero más recientemente, un ilustre lingüista danés, muy buen teólogo, ha levantado la posibilidad de que sea una cosa mucho más sutil. Porque inmediatamente antes de aquella instrucción viene toda una serie de prohibiciones, todos los cuales tienen que ver con mujeres. Dice primero, no yacerás con la mujer de tu padre, no yacerás con la concubina de tu padre, no yacerás con la mujer de tu tío, etcétera, etcétera. O sea, hay toda una serie de mujeres en cercanía de parentesco con las cuales no puedes acostarte si eres un varón israelita. Y es perfectamente posible que esta frasecita al final, no yacerá varón con los yacimientos de varones con mujer, no signifique más que con toda la lista anterior, entiéndase también la versión varón. O sea, Ujú. dígase, de la misma manera que no puedes acostarte con la madre con la esposa de tu padre, tampoco con el marido de tu madre. O sea, Ujú. entiéndase el equivalente masculino en todos los que se dice Claro. respecto a mujer. O sea, es perfectamente posible que no signifique más que esto. Y esto, curiosamente, le pondría más bien en línea con lo que hay en el código de Hammurabi, que es la única legislación antigua, anterior que se conoce de la misma línea, donde dice que el varón no debe acostarse ni con su hija ni con su hijo. O sea, se hace el equivalente masculino y Se femenino hace la en ambos diferencia los de casos. género, ¿no? Ujú. Sí, Padre, y entonces, pero lo importante, digo esto, es que ni tú, ni yo, ni nadie sabe a ciencia cierta lo que esto quiere decir. Y
Lo importante es que tampoco es un asunto tan importante en la Sagrada Escritura. Está mencionado apenas 2 veces en circunstancias muy extrañas y no es, digamos, una parte central de la ley y los profetas. Claro, pero más allá de que en el Evangelio, no hay, en los Evangelios, perdón, no hay absolutamente ninguna versión, siempre se toman las cartas de a los Corintios, la primera de Saulo, de Pablo, y la carta a los romanos, donde habla Pablo de ese tema. ¿Cómo se debe interpretar esto? Porque sabemos que la literalidad no es la interpretación exacta de las Sagradas Escrituras. No, y también, mira, una de las dificultades con el texto más famoso en este caso es el texto de Romanos. El primer capítulo de los Romanos, que tiene la famosa frase acerca de mujeres que han dejado el uso natural eh, y luego varones que cometen actos de vergüenza los unos con los otros y portan en sí el castigo por sus actos. Y se ha interpretado esto como si fuese una referencia a la homosexualidad. Ahora, curiosamente, bueno, no, a esto voy a llegar más tarde. Lo clave de este capítulo, del capítulo 1 de Romanos, es que la división entre el capítulo 1 y el capítulo 2 es una división absolutamente falsa. No hay división en la carta original. La, la interposición de números, la inyección de números, ha sido una invención de la Edad Media como sencilla ayuda para escribir. Pero si uno quita los números, uno percibirá que la primera palabra del capítulo 2 es por eso. O sea, es el fin del argumento. Toda la lista que ha hecho San Pablo de cosas tenía una finalidad. Él quería llegar a un punto, el porqué de todo aquello. Y el porqué de todo aquello está en el capítulo 2. Dice, por eso, oh hombre, seas quien seas, tú no tienes derecho a juzgar a nadie, porque tú haces exactamente las mismas cosas. Y todo el argumento del primer capítulo es un captatio benevolencia, el ganar la buena estima de su público, que son judíos convertidos al cristianismo. Él les está repitiendo básicamente una serie de textos y alusiones a la literatura sapiencial, el libro de sabiduría, que ellos habrían entendido muy bien y estarían muy de acuerdo con todo lo que dice. Y es un ataque a el tipo de cosas que hacen los idolatras, porque sus idolatrías les llevan a hacer ciertas cosas, inclusive a esto, que de las mujeres y los varones que estarían asociados con prácticas idolátricas. No se sabe a ciencia cierta si estas prácticas idolátricas en San Pablo referían a prácticas de los cultos de fertilidad y de las diosas madre que había en el Mediterráneo en la época, o si más bien era una referencia al Antiguo Testamento, a las mujeres que se dejaron seducir por los gigantes que venían del cielo, en el primer caso, y en el caso de los habitantes de Sodoma que intentaron de violar a los forasteros. No se sabe a ciencia cierta qué exactamente sean estas referencias, pero toda la idea es que el público esté de acuerdo. Sí, 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 tú eres de los nuestros. Y luego, al final, después de haber dicho, y esto los lleva a que sean chismosos, desobedientes, sin corazón, o sea, toda una serie de cosas más bien banales. Y todos se después de imaginan, sí, 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 esta gente es terrible. Y luego San Pablo dice, por eso ustedes, que hacen exactamente las mismas cosas que ellos, no tienen ningún derecho a juzgar. O sea, todo es un argumento para pincharle la llanta, si así me le permite decir, a los autoinflados que piensan que son los buenos. Mayor ironía no existe de que se utilice este pasaje, que es todo un tratado sobre no juzgar,
precisamente para para juzgar. juzgar a ciertas personas. Es una lectura exactamente del sentido contrario de lo que quería San Pablo. El texto en sí no dice nada de respecto a la homosexualidad, pero sí es una advertencia muy fuerte contra la gente que se infla pensando que es mejor que los demás, mientras en lo serio, en las relaciones interpersonales, se es idéntico. Y esto, mira, Shane, en Corintios se podría pensar en las palabras de Corintios, pero también se trata de palabras de muy discutible base. Nadie sabe a ciencia cierta lo que querían decir. Y por lo visto, San Pablo tal vez hasta los inventó. San Pablo tenía a la mano bastantes palabras para hablar sobre relaciones entre personas del mismo sexo que eran consideradas normales en la época. No echó mano de ninguna de ellas. Echó mano más bien de esta palabra extraña que debía haber tenido un cierto sentido en la época, que habría sido evidente para acá, porque no es evidente para nosotros. Y es muy mala teología basar una condenación a la vida de las personas a partir de sospechosas y dudosas traducciones de palabras inciertas. cuando recién deslizabas el penúltimo párrafo, decías relaciones que entonces eran normales para la época. ¿Era tan así? Bueno, ciertamente existían palabras para decir el amante y el amado, erómenos y erastes. Por supuesto, en la época se entendía una diferencia de edad o de clase social, pero se entendía muy bien que había relaciones amorosas, pero había papeles muy específicos que las personas tenían que jugar. No había igualdad en los relacionamientos. Pero palabras para referirse a estas cosas sí había. Lo que no había era la tipificación de las personas como tales. No, o sea, Entonces, entonces la literatura, las tragedias, las comedias griegas están llenas de chistes al respecto de esas no, materias. claro O que sea, sí.